Buen día, vamos a hablar sobre las artes del siglo XX. A comienzos del siglo XX, después se podría decir, de la Primera Guerra Mundial, el arte clásica cambió a un nuevo tipo de arte que empezó más a conocerse por la originalidad o en sí se podría decir, el estilo propio de cada artista que intentaban expresar en este nuevo método de arte. El primero en aparecer fue el fauvismo, arte que se dio entre los años de 1904 y 1908. Esta arte intentaba exaltar de manera abrupta los colores, cosa que en años anteriores a esto no era muy bien visto, no se consideraba arte. Después siguió el expresionismo, que apareció entre los años de 1905 a 1933. Trataba de expresar una mirada crítica ante los malestares que molestaban a las personas en ese momento por tantos problemas, ya sean individuales o sociales. De allí tenemos el cubismo, que nació en los años de 1907 hasta el año de 1914. Fue el primero de los movimientos en utilizar la técnica de collage, que es el uso de materiales diversos adosados a la superficie del lienzo. También aquí en esta nueva forma de expresión de artes se empezó a utilizar lo que son las figuras geométricas. De ahí seguimos con el futurismo, que fue un movimiento italiano nacido en los años de 1909. Como lo dice su nombre, fue un movimiento que estaba orientado hacia el futuro, ya que fue también en la época de la revolución industrial, donde la gente estaba probando cosas nuevas, estaba experimentando tanto científicamente con materiales. Asimismo, aquí en el arte tuvo un gran boom, se podría decir, ya que proyectaban un nuevo cambio hacia el futuro. De ahí seguimos con la abstracción lírica, que apareció en los años de 1910. Aquí la inspiración fueron movimientos artísticos como el rayonismo y el expresionismo abstracto. Intenta también tener una relación armónica de sus colores. Como inspiración de la fuente anterior, sale el rayonismo, que aparece en los años de 1912. Mediante los trazos, que son como líneas, aquí intentaba expresar la entrada de luz. El constructivismo ya vino a ser un arte que nació en los años de 1914 y 1935, que mediante, como su nombre lo dice, ¿no?, la construcción de materiales artísticos, expresaban una forma diferente a lo que ya tenían. Sí se podría decir las casas cuadradas de antes, que era un mismo modelo, pero aquí la gente ya empezó a tener nuevos conceptos, nuevas ideas para construir cierto tipo de cosas. De ahí seguimos con el suprematismo. Este movimiento, la característica especial que tenía era que intentan sobreponer cada línea o color o figura dentro de la pintura entre sí misma, ¿no? Cada uno de esos intenta tener un realce más, sobreponerse ante los demás. El dadaísmo se originó a mano de artistas refugiados en Suiza por la guerra, que mediante esta arte expresaban su opinión, obviamente, que estaba en contra de la guerra, ¿no?, ya que creían que la belleza ya no encontraban belleza en la vida después de presenciar tanta muerte, es decir, que la belleza también estaba muerta. Muchas de las nuevas artes también empiezan a utilizar mucho lo que es la geometría y el uso de colores para dar un tipo de superfondo a las pinturas o a las obras de arte, ¿no?, como el neoplasticismo, que también utilizaba figuras geométricas. De ahí seguimos con el Bauhaus, que fue sí una escuela de arte, se podría decir, en Alemania en la época de la guerra, que
también se empezó a dedicar mucho con esto de la geometría. En este siglo XX empiezan a utilizar mucho la geometría como forma de arte porque al, al intentar mezclar figuras geométricas con el arte, ven que esto de aquí pueden sobreponerse y darle otro tipo de fondos a la relación de la pintura. También nace lo que es el surrealismo en los años de 1924 y 1966, que fue durante el periodo de las entreguerras. Es como una expresión más de la mente que intentan expresar cosas que son imposibles de realizar físicamente, pero que nuestra mente sí las puede expresar dentro de la cabeza, también las puede expresar en el lienzo y en una pintura. El muralismo mexicano fue un boom también que fue aquí en el continente americano, ya que esto se conmocionó tanto dentro de México como fuera de México internacionalmente y exaltaba mucho lo que es la identidad mexicana, también con lo que ellos estaban viviendo en ese tiempo, con las guerras y la opresión de los países vecinos. El arte deco se originó en los años de 1910 a 1935. También fue un estilo de diseño gráfico, industrial y arquitectónico. Usaban mucho lo que es la simetría, el uso de la línea recta y el zigzag. De ahí seguimos con el expresionismo abstracto que nace en los años de 1945 y 1965. En sí, lo que es esto de aquí se basaba mucho en lo que es una obra de arte como un chorreado de pintura, dice. El arte pop ya es uno de los nuevos, no tan nuevos, ¿no? Nace en los años de 1950 y 1980, que empiezan a utilizar, también fue el cambio de la música, de las pinturas, de la farándula. En ese tiempo ya se había acabado la guerra, ya empezaron más con el libertinaje de la gente a expresarlo de otras maneras en los colores. El arte cinético, en cambio, nace en los años de 1954 en adelante. Es un arte que hasta el día de hoy se da bastante, ya que muchos, se podrían decir, arquitectos o personas que están relacionadas a la construcción, que es también considerado un arte, ¿no? Lo siguen realizando. El arte óptico, en cambio, fue un movimiento que usaba la búsqueda de ilusiones visuales como un superfondo que había dentro de esta y intentan dar algo como de movimiento también, expresar movimiento en sus pinturas. El happening y performance son dos movimientos ya que se dieron más liberales. Fue en la década de los 60 cuando la gente estaba empezando mucho con esto de probar nuevos químicos, de probar nuevas cosas. La gente todo este siglo no dejó de innovar en ningún año y seguían probando cosas nuevas hasta el punto de empezar a hacer, se podría decir, las cosas de una manera que no sería apta ante los ojos de la sociedad, pero era una manera de expresar el arte y también de liberar estrés, se podría decir. El arte conceptual, en cambio, ya viene a ser un movimiento que se expresa hasta el día de hoy, que intentan es darle un tipo de que no tenga significado el arte de lo que están haciendo. Es decir, como la pintura que se ve ahí, es una cebra que está dibujada en mi mano. Obviamente no quiero dibujar una cebra y tampoco quiero dibujar una mano. Quiero que tú pienses que es a simple vista una cebra, pero no está correctamente bien hecha, ¿no? Intentan mezclar conceptos completamente diferentes entre sí. En cambio, el arte povera es un arte que nació en Italia en los años de 1965, pero este arte intenta utilizar cosas o es como una crítica ante la sociedad por el consumo obsesivo de basura que ha tenido y mediante
los materiales que ellos pueden rescatar, ellos intentan hacer obras de arte para concientizar a las personas. El land art, en cambio, son obras que las personas intentan, se podría decir, en relación a las pinturas de antes, de los cavernícolas, los monumentos antiguos, ¿no? Son obras de arte que cualquier persona puede hacer hoy en día. Si te encuentras en la naturaleza, intentar expresar un arte con rocas, con piedras, con palos, con lo que intentes, con lo que tengas por ahí a la mano. También hacen mucho lo que son, intentan modificar montañas. No es correctamente bien dicho lo que intentan modificar montañas, sino que intentan cortar partes de montañas como castillos de arena y hacer algo de, algo de modificaciones a la naturaleza. El hiperrealismo se origina en los años de 1900 en adelante. Es algo que muchos hoy en día encontramos en los principales museos, en representaciones artísticas. Trata de reproducir el arte a lo más aceptable al ojo humano. Tratan de confundir al ojo humano para que el arte se le exprese muy naturalmente. El minimalismo son obras que se construyen con un mínimo de elementos. Se originó en los años de 1960 en Estados Unidos. Se caracterizan por ser obras de gran sencillez. También siguen enfocándose en utilizar figuras geométricas y rechazan las bases modernas de la escultura. En cambio, el arte urbano son lo que hoy en día vemos como grafitis, expresiones artísticas, muchas personas como pandilleros y ese tipo de personas, de pandillas, intentan marcar territorio mediante graffiti, ¿no? Pero esa es la forma mal vista de este tipo de arte. El arte urbano intenta simplemente en muros, cunetas, en donde ellos tengan algún tipo de lugar libre, expresar obras bellas de arte. Muchas gracias.